Rocografía 2020. El 30 de enero de 1969, hace 51 años, muchísimo más de nosotros no estábamos vivos, los Beatles daban su último concierto, su último show, en la terraza de su estudio en Apple, el Rooftop Concert, el famoso concierto que ellos van a tocar, que es icónico, es como de esos momentos épicos que hemos hablado en Rocografía en modo radio, largo y tendido, sin problemas de derechos a través de YouTube. Lo que ellos no sabían es que iba a ser el último concierto, definitivamente. Estaba todo recontra picante entre ellos, sí, ya no había muchos momentos de roce, no es que estaban todo el tiempo peleados y enemistados, sino que, o sea, hacían algo y saltaba la derecha al toque, ¿viste? Enseguida se enojaban y estaba todo mal. Para mediados de 1969 se metieron a grabar lo que sería su último trabajo, que es Let It Be. Jornadas de grabación largas, extensas. Primero estaban grabando en un estudio, después migraron al estudio propio de Apple, pero la verdad que estaba todo mal en esas grabaciones, ¿no? Un disco que está buenísimo, con canciones muy copadas. Se me ocurre lo que tocaron en The Rooftop Concert y en el álbum, o lo que quedó definitivamente el álbum que se grabó a mediados del 69 y salió en el 70, no sé, Get Back, digo, como una frase de Paul de volver, como también volver un poco a los orígenes de los Beatles, que ellos se habían ido por diferentes ramas dentro del rock, que no era rock, ¿no? Era música en ese momento, era rock desde lo cultural. Y un poco lo que quería Paul es eso, un poco al comando de la banda, una banda que tenía a John bastante complicado con sus adicciones, y después el tema era con John, después siempre George estuvo como un escalafón más abajo, y después Ringo, pero así se los veía, ¿no? No es por lo que uno crea, sino que así estaban planteadas las cosas, y ahí parte del quilombo, digo, me parece George también se sentía, no me parece, se sentía menospreciado también por su rol dentro de la banda. Siempre eran John y Paul y George siempre abajo, y Ringo estaba ahí, buena onda. Digo, párrafo aparte para Ringo Starr, que siempre no solo supo estar en el lugar donde tenía que estar, pero también el talento para poder sobrellevar y ser una de las bases icónicas de la música, ¿no? Es joda lo que decía yo, siempre que sea música vayan a verlo, definitivamente. Grabaron Let It Be y después, chau, Beatles, directamente. Claro. Para siempre, o sea, directamente. Quizás pienso, por otro lado, que fue lo mejor, ¿no? Cortar en el momento que había que cortar, ¿no? A ver, terminaron el laburo, cortaron y listo, con un gran trabajo que es Let It Be. Mirá si aparecía una especie de Final Cut de Pink Floyd, ¿no? Como recuerdan, el ambiente de Floyd ya para The Wall era súper súper de guerra, ¿no? Había mala onda con Roger Waters, con sus personalidades. Recuerdan que Reed Wright era un músico contratado para la gira, o sea, fue como una especie de empleado de la banda, porque lo habían echado, lo habían separado. O sea, estaba todo mal. Y después, ¿qué hacen? Hacen The Final Cut, que tiene un impacto muy bajo. Digo, es Pink Floyd, digo, lo puedes disfrutar todo, pero atrás de The Wall era como que no le llegó ni al taco del zapato inglés de David Gilmour o de Roger Waters en ese punto. Digo, y ellos me parece que en Let It Be, cortar en Let It Be me parece fue hasta inteligente, y quizás por ahí después venía un disco que era una reverenda cagada, canciones había, pero porque de hecho en los trabajos solistas de Paul, ¿no? Después con lo que hizo John con Imagine, sacó un disco, después vino Imagine, impresionante, mismo lo de George, que nos vamos a ir por esa rama, y Ringo fue un poco por la actuación, le pintó cine, lo cual está buenísimo también. Post separación, George Harrison graba en octubre de 1970, o sea, estamos hablando de que a mediados del 69 grabaron Let It Be, hicieron todo el proceso de grabación, de mezcla y de producción, sale en el 70 Let It Be, y ya en octubre George Harrison se pone a grabar un disco, un disco doble, atención con esto, doble de 105 minutos en total, o sea, material, el tipo solo, por sí solo, tenía, que se llamó All Things Must Pass, y fíjense la traducción, todas las cosas deben pasar, después cada cual que haga su propia reflexión sobre sobre el término, no sé, My Sweet Lord, por ejemplo, o sea, canciones clarito que igual, eran...
Sí, sí, un mensaje muy fuerte para ellos. Como diciendo, y Faltaba. también como, vuelta de página, che, Claro. no, ya En la está. contratapa del disco decía John se la come. Más o menos. Había algo de John que molestaba, no estoy contando que es la relación con Yoko Ono, y después vamos a ver cómo eso complica una nueva posible reunión de los Beatles después siempre, ¿no? Yoko Ono en el centro de la discordia como dentro de la banda. No, no por ser la mujer sino que con sus peleas con propio John Lennon generaba que las cosas se pincharan en algún punto. Por eso también genera esos amores y odios dentro de los fans de los Beatles. Ahora salimos un poco de la música, nos vamos a ir un poco al contexto de ese momento. Mientras Pakistán Oriental, hoy ya está anexado a India, luchaba por convertirse en un estado separado de Bangladesh durante Claro. la Guerra de Liberación de Bangladesh en 1971, la agitación política y militar y las atrocidades asociadas llevaron a un problema de refugiados muy grosso, o sea, una migración de por lo menos 7 millones de personas desplazadas hacia la India, ¿no? O sea, uno de los problemas de refugiados. Digo, no es algo, es una constante durante todo el siglo XX y parte del siglo XXI de lo que nos va atravesando los refugiados y las migraciones, ¿no? Forzadas de esta manera, tanto por dictaduras militares en Europa y en Asia, sino también en lo que pasa en África, lo que ocurre hoy en el Mediterráneo, como hay refugiados que cruzan el mar y bueno, como perecen en el intento también, no deteniéndome en la actualidad. Citando las cifras disponibles en ese momento, según la Rolling Stone, más o menos 500.000 de personas habían sido asesinadas directamente en ese contexto de dictadura para Un genocidio. 1970. Sí, directamente, un genocidio. Fue un genocidio, total. sí. Se habla siendo conservadores, entre 500.000 personas y 1.000.000, que es muchísimo, digo, pero fue parte de un genocidio. En abril, en realidad consternado por lo que pasaba en ese momento, un amigo de los Beatles, Ravi Shankar, conocido, un gran citarista que falleció, por supuesto, es el padre de Nora Jones, es un músico bengalí, padre de Nora Jones, decíamos, llamó por primera vez la atención de su amigo George Harrison en los primeros meses de 1971, o sea, estamos hablando de los meses de sacado de este disco, durante una cena entre ellos. En abril, Ravi Shankar y Harrison estaban en Los Ángeles trabajando en la banda sonora de la película Raga. Ahí Harrison escribió una canción que se llama Miss O'Dale, comenzando y comentando en realidad la corrupción de las autoridades indias con los pedidos de ayuda humanitaria, ¿no? O sea, el tipo estaba muy empapado de no solo la realidad de los refugiados, sino también de cómo la corrupción estaba haciendo morir gente directamente, además de la situación militar y bélica de ese momento y con las dictaduras a la orden del día. Te hago un paréntesis para poder contextualizar un poco más. No sé si ibas a ir a la guerra en sí, a la guerra de marzo a diciembre que hay entre las dos Pakistanes, por decirlo de alguna manera, cuando te referías a que era bengalí. Estaba Pakistán occidental, como bien decías, Pakistán oriental, para que se ubiquen en el mapa, India en el medio, de este lado Myanmar, que vendría a ser Birmania. Esta Pakistán se quiere independizar, esa guerra que dura esos meses, de marzo a diciembre, y todo ese genocidio que se venía provocando de antes, bueno, esa es la guerra que estaba denunciando de alguna manera Ravi Shankar por denunciar algo de lo que estaba pasando con esa lucha que esta Bangladesh, en ese momento Pakistán Oriental, se estaba queriendo independizar, ayudada por India de alguna manera, y por ese movimiento Mutki Bahari, que era el movimiento de liberación, y eso llevó a una guerra sangrienta que dura esa cantidad de meses, y que esa guerra venía arrastrando un genocidio, y a ese genocidio se le suma la cantidad de muerte que tiene esa Pakistán, que está entre India y Afganistán, y esta Pakistán que estaba entre India y Myanmar o Birmania, que ahora es Bangladesh. De ahí se desprende todo este quilombo y esto que Pablo nos viene contando. Un angustiado Ravi Shankar se acercó a George Harrison en busca de un poco de ayuda para tratar de aliviar su propio sufrimiento y también de su gente.
Harrison lo que dijo ya en abril del 1971 es, bueno, dejamos pasar unos meses y empecemos a organizar algo, un concierto para Bangladesh, ¿no? Ya ahí en abril tenía nombre y tenía título, Claro. que la verdad que había muchos esfuerzos para hacer, mucho para convocar y para producir, y la fecha definitivamente era el 1 de agosto de 1971, en el Madison Square Garden de Nueva York. Esa era la fecha del evento benéfico. Es el primer evento benéfico de la historia de la música, de la historia del rock, como nosotros llamamos festivales benéficos por ahí. Ahora es más común. El Live Aid, por ejemplo, lo que hemos conocido también a través de Queen, digo, cómo continúan ese tipo Claro. de festivales y cómo se vuelven a traer de forma interesante. Bueno, el concierto para Bangladesh fue el primer show benéfico a cargo, lo recaudado iba a ser dado para UNICEF para que pueda ayudar a las víctimas de esa situación. La esperanza de Ravi Shankar era juntar en ese momento $25.000 como algo grosso, ¿no? Digo, me parece, a través de un concierto benéfico, pero cuando ya vieron que se podían trasladar al Madison en Nueva York, dijeron, me parece que podemos hablar de otros números con respecto a ese. Harrison estaba totalmente comprometido y había encargado a Apple, a su empresa, la empresa de los Beatles, a cargo también de documentar ese material, ¿no? Más que de algo iba a saber. Lo que no tenía claro Harrison es bien el setlist, quiénes iban a estar definitivamente, y empezó todo ese proceso de convocatoria, ¿no? De lo interesante y hasta lo vos sos George Harrison, digo, pero igual también hubo problemas para que quien vos querías que estuviera, ¿no? Hasta de lo más fácil. Claro, un mes antes había muerto en París Jim Morrison, para contextualizar también en qué estaba el mundo del rock. Un Jim Morrison que había muerto a los 27 años, un mes antes, el 3 de julio de ese 1971 en París. Obviamente, si estaba invitado, no iba a poder llegar. Complicado Morrison para eso. Y decimos, un poco lo que buscaban es un evento repleto de estrellas, definitivamente mezclando rock occidental, música clásica india, y definitivamente se iba a celebrar en un lugar icónico de la cultura estadounidense, que es el Madison Square Garden, como centro de hoy que circulan miles y miles de bandas y eventos muy grosos y shows en vivo. Digo, hasta los Cadillacs tienen un vivo en el Madison Square Garden hecho hace muy poco. Muy interesante también, después hablaremos en otro momento. Lo que buscaba Harrison es empezar ya a hablar a llamadas internacionales para empezar a hacer esa convocatoria. Digo, nunca el tiempo es suficiente para poder lograr lo que uno busca sobre eso. Y sonaban los principales nombres que sonaban: Ringo Starr, John Lennon, Eric Clapton, Leon Russell, Jim Kellner, Billy Preston, los Badfinger, por ejemplo. Había numerosos músicos. Y después lo que más le importaba a George Harrison es asegurar la presencia de Bob Dylan, ¿no? Nada más y nada menos de Bob Dylan, un artista difícil, porque tiene una personalidad ya de por sí difícil, que nunca te garantizaba absolutamente nada, ¿no? Claro. Casi todos esos nombres de la primera elección de Harrison firmaron al toque, o sea, dijeron que sí, pero bueno, las figuritas difíciles eran complicadas. Lo que también, después hablando con músicos de gospel y de blues, por ejemplo, el músico Don Nix le recomendó, che, ¿podrías meter también músicos de apoyo como coristas gospel también de fondo, que iba muy bien con la música también de la carrera Harrison, más los temas que iban a hacer, que tenían que ir escribiéndolos, nada más y nada menos? Claro. Apenas publicaron en una página bastante avanzada del New York Times, en un cuadrito chiquito, se agotó al toque las entradas y tuvieron que habilitar un segundo día, ¿no? La segunda fecha de este concierto para Bangladesh. Y entre los antiguos compañeros de banda de Harrison, Lennon inicialmente acordó formar parte del concierto sin su esposa y socio musical, porque también era su socio de la música, claro, Yoko Ono, y lo habían arreglado entre los dos, como que, listo, John iba a estar directamente. John se pelea con Yoko porque Yoko no estaba de acuerdo con que él vaya solo al concierto. John vivía en Nueva York, entonces no era como... No le costaba nada. Sí. No le costaba nada. Y 2 días antes se pelean mal
y se va a la mierda de Nueva York, se agarra un avión y se va a la mierda, no sé dónde, pero se va, se pelea y listo, ya está. Una baja clave y era una de las, uno hablaba de la vuelta de los Beatles en algún punto. Claro. El compromiso de Ringo Starr nunca estuvo en duda. Ringo Starr en ese momento estaba filmando la película Bleedman en Almería, en España. El tipo, o sea, corta el rodaje, es un Beatle, es un Beatle y en ese momento era hiper famoso. Che, tengo que ir a un concierto. Se tomó un avión y fue, o sea, un fenómeno, tipo que siempre dije que sí, o sea, muy copado en eso también. Sin embargo, Paul McCartney se negó a participar siempre con de esos malos, de los malos recuerdos de la grabación de la MTV, que estaba todo súper erosionado y no quería ser parte. El ensayo final fue el 31 de julio, el día anterior, en el Madison Square Garden, con la prueba de sonido. Dylan y Clapton, Bob Dylan y Eric Clapton, aparecieron en el ensayo final. O sea, medio que se metieron así, no contaban con ellos. Clapton Claro. estaba con muchos bardos de Falopa, adicciones, de muchas adicciones, y medio que tuvieron que ir a comprarle la heroína sin cortar. O sea, unos quilombos. O sea, de momento. Sí, porque el tipo estaba mal y Más duro necesitaba eso. que Durazno. Sí, ese también, como el momento era, viste, de reviente. Complicado, Después, la vida de Clapton, después a los años entra en rehabilitación y se salva la vida porque el tipo estaba realmente muy mal. Y un Dylan que también no había aparecido, la última aparición de Dylan había sido en la isla de, perdón, en la isla Waze, en ese recital, creo que un año antes, o sea. Tal cual. Claro, sí, en el 70 fue el 70, claro. El show de la isla de White. Digo, la frustración de Harrison también iba porque apareció Dylan en la prueba, pero Dylan medio que no le dijo, sí, voy a estar mañana. O sea, pará, loco, o sea, estamos armando algo re grosso. Y también no contaban con esa garantía. Entonces había un poco de frustración. Finalmente, el 1 de agosto, las cosas se alinean bastante con lo que estaban, que eran unos músicos de la puta madre, con Leon Russell, con Billy Preston, el quinto Beatle, ¿no? El tipo que tocó el teclado en el último disco, un fallecido tecladista de blues y gospel, y comenzó con el tema 1 de este, o sea, es un disco que o sea, sale como disco, o sea, se graba, pero salen con ese Bangladesh, ¿no? Con ese Bangladum, con el sitar de Ravi Shankar, o sea, y hablando sobre eso, el disco de lo que uno puede acceder en YouTube o puede encontrarlo en algún lado, hay versiones de DVD del año 2005, habla un poco de eso, del contexto, etcétera. Se juntaron $250.000 para eso, que para la fecha era una bocha de guita. Entonces, fue muy buena, muy grosso el momento, digo, no solo por la recaudación, sino por lo que significó el primer concierto benéfico de la historia del rock, ¿no? Súper exitoso. Directamente arranca Ravi Shankar y después arranca George Harrison con su banda. Digo, ya Clapton entra como parte de la banda, ni siquiera en un rol bastante secundario, como amigos que eran, lo dejaron de hacer un tiempo, después volvieron a hacerlo por circunstancias que ya la hemos comentado acá, cruces de mujeres, etc. Wow, My Sweet Lord, por ejemplo. No sé, Beware the Darkness, que con eso nos vamos a ir. Why My Guitar, ¿no? Y después hacen un middle muy zarpado, que a mí me encanta, que es muy largo para ponerlo acá, pero dura 10 minutos, que es hacen Jumping Jack Flash de los Rolling Stones y hacen un Youngblood, que es un bluesacho muy, muy arriba, muy copado, hacen una mixtura entre los dos, una versión de Jumping más rápida, pero no tan rockera, sino más blueseada, más shady, que está zarpada. A mí me encanta, con Leon Russell en la voz. Y después entra Bob Dylan haciendo su set, por ejemplo, A Hard Rain's I'm Gonna Fall, por ejemplo, Bowling in the Wind, ¿no? Just Tremendo. Like a Woman, por ejemplo. Hace su set. Digo, tener a Bob Dylan dentro de un concierto de estos es más que interesante, sonando súper bien y las grabaciones están recontra bien. Volviendo George a tocar sus últimos temas, que hace Something de los Beatles, un clásico de su autoría, y termina con ese Bangladesh con todos juntos tocando en beneficio de estos refugiados, que me parece que fue simbólico, muy, muy grosso, no solo por la guita, sino también por lo que significó. Digo, el concierto, todos tenemos
el Wild My Guitar en la cabeza de ese concierto. El material documental fílmico está muy bueno, se ve súper bien. En un momento estaba en YouTube, ahora está por partes y digo, lo bajan. Búsquenlo en algún torrent que seguro está en alta calidad, hasta en Piratéenlo. 1080. Sí, bájenlo en un torrent, ténganlo guardado porque es una joyita que suena bastante bien y es muy parejo y equilibrado entre todos los temas y los participantes de este. Es una mega banda con vientos, con coros, y con estas estrellas súper invitadas a 2 baterías, con Ringo. Yo me imagino que el valor, ya decías el valor simbólico más que nada, porque esa plata, por más que hoy sea mucho menos, en ese momento era mucho más, no es nada para lo que estaba pasando. Pero me parece que el valor se lo da en una época que ya los movimientos antibélicos habían perdido toda la fuerza. Darle visibilidad de alguna manera en Estados Unidos como para que se metan de alguna manera, ayuden o no ayuden, o no importa, o que la vea la gente y opine y vea lo que estaba pasando. Me parece que era importante porque ya las épocas de las protestas sociales y antibélicas de los 60 habían terminado. Se dice que esa época de la paz y el amor terminó allá en el desastre de Altamont, en ese recital de los Rolling Stones donde apuñalaron a un par Los Ángeles del Infierno, que eran unos tipos limados que venían con la cabeza limada de Vietnam algunos, siempre metidos de alguna manera con grupos neonazis o nazis, que siempre fueron la seguridad de los Rolling Stones en esa época hasta ese momento, ¿no? Que no se sabía por qué, pero fue una cagada todo y se terminaron los grandes recitales al aire libre, de tono multitudinario y con una unión de paz y amor que hacía que un recital de 500.000 personas no lo controlen ni un policía o 3 policías y no pasa nada. Se terminó esa época y se terminó y arrancan los 70. Los 70 una época que entra con una depresión desde lo económico, con el tema de la caída del petróleo, de los precios del petróleo, los petrodólares, desabastecimiento, una depresión económica que produjo grandes índices de desempleo, como que te das cuenta por la ropa, por las miradas, vos ves fotos de esa época y no son los 60, son los 70. Y si lo ves reflejado en la música, en la cultura, la música tiene que ver con eso, la música que aparece en esos años en Nueva York, aparece el punk y aparece ese tipo de cuestiones por ahí un poco más depresivas. También aparece después, a finales de los 70, lo que era el post-punk y el principio del New Wave, pero una música bastante depresiva. Recuerdo a Joy Division y su música que estaba todo mal. Esa sensación. Y de alguna manera la música también retroalimenta. Por eso la música, alguien dijo que la música crea cultura. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Hacer un gran recital de música, poner a este tipo que para el que no lo conocía, que fuera del rock and roll no lo conocían, a Ravi Shankar, y explicar un poco lo que pasaba con esa masacre y esa matanza que había, estuvo bueno, mucho más allá de los $25.000. No, aparte, y ya te dejo, Pablo, para que termines o continúes, actualmente no se sabe exactamente cuánta plata es mandada o donada a ese tipo de conflictos o a los refugiados en ese entonces, porque el gobierno de los Estados Unidos le chupa la guita y como parte de unos impuestos que no habían pagado y demás, y les libera algo y les va liberando algo. Entonces esos $250.000 no fueron tales, sino que el gobierno de los Estados Unidos, quizás un poco en represalia por lo que estaba sucediendo, les chupa la guita y no se la deja repartir como ellos querían. Vean el material. Es buenísimo. Por fuera del contexto es buenísimo. Bélico y lo que ayudó y lo que significa para la historia de la música como un festival benéfico, y con esa idea, digo, que eso después se trasladó y se copió en un montón de lugares, pero copiarse para bien, no para algo negativo. Véanlo porque
para mí es la reivindicación como evento del rol de George Harrison dentro de los Beatles, ¿no? De esto que decíamos, de cómo el mundo veía por arriba la punta del iceberg como Paul y con Paul y con John, tremendos artistas realmente, pero George Harrison no era menos que eso, definitivamente, y la historia lo puso en un altar, en un pedestal mucho mejor del que tenía, que no era para nada merecido. Un gran músico, un tipo que manejaba la armonía de una manera bellísima. Digo, o sea, siempre se me viene a la mente Harrison y Spinetta, no sé por qué, pero se me parecen como dos tipos que rítmicamente la viola, si bien el rítmico era más John que George, pero con canciones, con las armonías, con cosas que me fascinaron siempre de George Harrison, su rol mucho más humilde, Su personalidad, más claro. guardado, un gran músico, referente de muchos, y de los temas que tienen los Beatles son los que más me gustan, son los de George Harrison, que no quiere decir que los otros sean malos, sino que en lo personal va más por ese lado. Así que esto fue el recuerdo de este concierto para Bangladesh. Rocografía 2020.